¿Qué tal, ingenieros? Muy buenas noches. En este video les voy a explicar cómo pude lograr crear un código G por medio de una imagen dada que podemos estar observando en pantalla y pasarlo a un simulador llamado CNC Simulator Pro. Pues para comenzar es importante situar coordenadas, en este caso llamadas .a, .b y sucesivamente. Cada uno lleva una coordenada en X y una coordenada en Y. Para obtener esos movimientos, como podemos ver, en horizontal y vertical. Sin embargo, pues también podemos notar que tiene los movimientos en este caso fuera de los ejes X y Y. Y tal vez se pregunten cómo podemos llegar a esos cortes, pues cuando lo vayamos a hacer en la vida real, o en este caso en el simulador, cómo podemos ponerlo en el código para que pueda salir. Y pues es sencillo, simplemente con poner X, la coordenada X, la coordenada Y en un mismo, pues en una misma posición o misma distancia, para que en automático la máquina, o en este caso el simulador, se mueva en esa dirección. Posteriormente pues lo voy a realizar para que se pueda notar con más claridad, pero pues de entrada tenemos esto, que es lo que podemos observar y nos puede llamar la atención. Entonces, para comenzar, esta pieza la voy a simular de dos formas, una en forma de coordenadas absolutas y en otra en forma de coordenadas incrementales. Iniciando con las incrementales. Para poder hallar una coordenada incremental basta con saber la distancia del movimiento, pero pues para ello tenemos que fijar un punto de origen. En este caso ya nos están dando que el punto de origen es el punto número A. Base a este vamos a lograr obtener los demás puntos. Pues iniciemos con la identificación de los puntos. Tenemos en cuenta que para llegar al punto B pues es necesario bajar, en este caso sería una distancia negativa. ¿Y de cuánto es esa distancia? Pues aquí observamos que son de 10 milímetros, por lo tanto la X sería menos 10, y como había explicado anteriormente, para realizar este corte pues tenemos que poner la misma distancia en los dos ejes, así que sería X menos 10 y Y menos 10. Con estas coordenadas nos situamos en este punto. Necesitamos llegar al otro punto, y esto se logra de igual forma moviéndonos en un eje. En este caso el eje que necesitamos movernos o mover en este caso es el eje X. ¿Y cuánto es la distancia? Pues tenemos que son 28. Entonces Y sería 28 y la X pues tenemos que 0 porque no tenemos movimiento, no tenemos movimiento vertical. Podemos ponerla o en su caso omitirlas. En mi caso las omití, solo puse los ejes que se estén moviendo, tanto si fuera X o Y, y las que no pues las omití, pero es gusto de cada uno. En este caso pues tenemos X 28 y ya estaríamos situados ahora en el punto C. Para llegar al punto D es importante observar los trazos. Tenemos un trazo hacia arriba en el eje X, en el eje Y. El X nos mantenemos en la misma posición, en este caso 0. Entonces tenemos que Y es 10, pero ahora positivo porque nos estamos moviendo hacia arriba. Con esto estaríamos posicionados en el punto D. Para llegar al punto E nos movemos en el eje X unos 18 milímetros y estaríamos situados
en E. En Y mantenemos en 0. Y ahora tenemos otro caso parecido al punto B. En este caso hacia arriba, por lo cual en vez de ser negativo sería positivo y tendríamos la misma distancia, así que sería x 10 y 10. Situándonos en el punto F, tenemos que llegar al G, por lo cual se mueve en dirección negativa, ya que es del punto hacia la izquierda en un 35, o sea sería x menos 35, por lo cual estaríamos situados en este punto. De este punto al H, pues tenemos que solo se mueve en el eje X y la distancia en la que se mueve pues es de 6 milímetros, como podemos observar aquí. Entonces sería 6 y ya estaríamos situados en X, en H. De H al punto I tenemos una distancia de 24 milímetros, por lo que solo se movería el eje X y el eje Y se quedaría en 0. Bueno, nos pasamos a la cámara del celular, ya que la captura de la pantalla, la grabación, pues tiene un problema, pero pues continuamos. Para poder iniciar colocando un código con las coordenadas que con anterioridad pues hemos analizado, tanto coordenadas absolutas e incrementales, es importante antes escoger nuestra broca y el material. Para poder hacer eso nos venimos en Settings, en el segundo Inventory, y nos sale el apartado de la broca. Para poder ingresar una, ponemos en editar y aquí podemos poner tanto el diámetro como el largo de la broca, el que nosotros consideremos. En mi caso yo puse de diámetro de 0.8 milímetros y un largo de 10 con punta normal cuadrada y la llamé broca número 1. La cuestión de material es en el segundo apartado y aquí podemos configurar el material con las medidas que nosotros deseemos. Lo recomendable es hacerlo de la medida que nos pueda ocupar las coordenadas que pusimos, ya que si ponemos una coordenada mayor a al diámetro o a la medida del material, con nuestro corte quedaría fuera. En mi caso, para no cometer esos errores, puse de largo 80, de ancho 50 y de grosor 10. También la llamé número 1 y pues aquí ya tenemos el material. Si queremos añadirla dentro de nuestro código, que es importante comenzar por ello, primeramente iniciamos colocando el material como ya les mostré, solamente que en vez de picar en OK le pulsaríamos en insertar al cursor. Entonces aquí ya tendríamos, damos espacio y ahora la broca. En mi caso ya tengo colocada esta, pues en una determinada coordenada, vamos a agregar otra con la misma, como les acabo de mostrar en el editor, puede ser la misma. En mi caso solo le voy a cambiar la punta, pero pues más adelantito, cuando ya tenga el código colocado, pues ya les estaré explicando. Y lo mismo, y aquí estaríamos que la broca sería la T1, o sea la broca que nosotros llamamos 1.
bueno, como ya expliqué anteriormente, pues ya llevado a la práctica quedaría un código así, donde se integró el material y la broca, y pues acompañado de G00, G01, el cual nos indica el movimiento de la broca, pero en unas revoluciones que no corte, ya que en los movimientos pues que no necesitamos que corte material, pues no es necesario que de las revoluciones que tendría que llevar. En este caso, pues como es una simulación, no tenemos en sí una cantidad exacta de revoluciones. Ya a llevarlo a la realidad, pues tendríamos que investigar un poco del material para poner las revoluciones y no causar que la broca se rompa o hasta el material. Entonces pues ya integré mis G00, G01, puse mis coordenadas y aquí agregué otro tipo de broca, otro tipo de punta, el cual ahorita voy a mostrar bien para que se vea. Y pues ya solo lo coloqué en una coordenada de Y-20, o sea, salido de la pieza con la cuchara levantada sin cortar, y pues con finalización de M30. Pues así quedó mi código. Ahora lo voy a poner a correr y quedaría más o menos de esta forma. Ahí está cortando. Termina de cortar y se puede medio observar de que el tipo de broca pues cambió a ovalada, ¿sí? Y empezó puntiaguda. Ahorita lo voy a parar. Voy a terminar que esperar que termine para mostrarle ya cómo queda. Ok, aquí podemos ver cómo inicia, termina ovalada. Bueno, no se puede analizar, pero pues la broca comienza de una forma pues normal, cuadrada, y termina en esta forma ovalada, con solo cambiar el estilo de punta de la broca. Como parte final tenemos el código con las coordenadas absolutas. Como podemos observar, simplemente cambiaron las coordenadas conforme a si se sumaban o se restaban, dependiendo de la coordenada absoluta y al plano pues que se nos dio. En este caso pues cambiaron X18, Y0, X36, puesto que si de un punto a otro hay una distancia que se suma considerando la distancia en la que estabas. Por eso pues la distancia que tiene son diferentes a las incrementales. Entonces pues tenemos lo mismo, como podemos observar, tenemos la misma broca y todo. Lo único que voy a hacer ahorita es agregar el cambio de broca, cambio de punta de la broca mejor, y que se salga, termine en otro punto. Para lograr eso simplemente hay que, como se había explicado, agregar la broca, primeramente editándola. En un momento corto y vuelvo con la parte agregada. Y aquí ya tenemos agregado la parte final de este código, el cual se cambió la broca. En mi caso cambié punta y agregué que termine
en el mismo punto en el cual empezó, se podía observar de esta manera. Yo en mi caso solo cambié la broca, la punta de la broca, mejor dicho, y pues puse que termine en el mismo punto en el cual pues empezó. Se vería en este caso de esta manera. Y ahí vuelve. Y aquí tenemos las coordenadas absolutas. Bueno, pues eso sería todo. Espero haya quedado claro cómo se puede simular más bien la creación de los códigos y posteriormente la simulación de ellos mismos. Hasta luego.